La clase del día de hoy tiene que ver con la clase anterior. ¿Okay? La semana pasada hablamos sobre pues los falsos profetas, ¿no? Bueno, ese fue el tema. Y la falsa profecía. Sin embargo, por ahí alguien me recomendaba que ampliáramos un poquito más o que nos dedicáramos un poquito más a hablar de cuáles son las profecías finalmente que esperamos o que estamos viendo cumplirse o que se han cumplido y que nos van a llevar a la redención final. En el sentido de que aunque ya hemos hablado pues en otras ocasiones, pero quisiera unirlo a esta clase anterior, porque estoy viendo que tiene ya lleva 700 visitas ya la clase anterior, hace una semana. Entonces quiere decir que hay interés. Y si bien hablamos cosas importantes la semana pasada, habría que reafirmar cómo se desarrolló y cómo fue el proceso de la profecía respecto a los profetas del Tanaj, y cómo ahora tenemos que poner atención a la profecía que Yeshua voy a usar esta palabra, ha desatado. ¿Por qué uso esta palabra? ¿Ustedes recuerdan Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis primeramente porque en una clase que yo recomendé la semana pasada, que también se las vuelvo a recomendar, que se llama Profetas del Tanaj versus Apocalipsis, hablo justamente de estas grandes diferencias. Y bueno, nos tomamos en aquella época 2 clases, ¿verdad? De 2 horas y algo, casi son 5 horas, para hablar ampliamente. Obviamente no voy a hacer lo mismo hoy, pero es muy importante decir lo que les voy a decir, repetir lo que les voy a decir. En Apocalipsis capítulo 6, capítulo 5, en Apocalipsis capítulo 5, Yohanan tiene una visión celestial, ¿verdad? En donde ve al Mashiach, obviamente simbolizado en un cordero. Recuerden que Apocalipsis es un libro de figuras, ¿verdad? De símbolos o alegorías, se suele decir. Y entonces aparece un cordero. ¿En dónde está? Desde el 4 viene los lugares celestiales, vienen los querubín, todo esto, los ancianos que están postrados, arrojan sus coronas, hablan de aquel que es digno de recibir el poder, el esplendor, la majestad, todo esto. Y dice en el 5, capítulo 5, voy a leer: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, aquí estamos hablando de el Todopoderoso, es una figura, ¿verdad?, del poder, en la majestad, a las alturas del Creador, porque ahí está. Dice que en el 4 se ve la adoración celestial, dice que está el trono de majestad, de la Kabod, y están los malachim y los querubim, están los seres vivientes y están los 24 ancianos postrándose al que es digno, que es el Creador. Pero dice que el Creador, dice que en el capítulo 5, dice que en su mano derecha, dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y dice, y vi a un Malach fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el sello y desatar sus sellos? De abrir el libro y desatar sus sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo, dice Yohanan, mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ni siquiera Daniel, ni siquiera Moisés, ni siquiera Abraham, ni siquiera Yehoshua, ni siquiera Caleb, ni siquiera Adán. Bueno, ¿qué hombre terrenal se les hace tan justo como para tener esta dicha? Pues nadie, ni siquiera Enoc. Vamos, ni siquiera Enoc, que fue traspuesto, imagínense nada más. Y entonces lloraba, dice Yohanan, dice, estaba llorando, imagínense, yo lloraba y lloraba, dice, porque no había nadie digno. Ahora, ¿por qué lloraba Yohanan? ¿Cuál era su preocupación o cuál era su necesidad? ¿Y para qué tendría tanto interés de que se abriera un libro y desatar los sellos?
¿verdad? ¿Por qué? O sea, seguramente entendía que era algo importante, que tenía que saber, ¿verdad? Y que todo tenía que saber, todo, a lo mejor todas las personas tendrían que saberlas, ¿verdad? Dice acá Irma, dice porque contenía la revelación, ¿verdad? Dice por acá Irma. Muy bien, entonces dice en el 5, ahora vean lo que dice también en el 4, no solamente ninguno podía abrirlo, los sellos, sino leerlo ni mirarlo. O sea, ni la capacidad de poderlo ver, a ver, echar un ojito, ¿verdad? Nada, o sea, no se puede. Así es, un poder sobrenatural que nadie puede resistir. Dice, y uno de los ancianos me dijo, de los 24, dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, aquí está una figura, ¿verdad? León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Fíjense, ha vencido. Él es el que puede abrirlo y desatar sus sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado. Un cordero en pie, así degollado. Imagínense un corderito degollado con la sangre así escurriendo. Degollado. Ahora, eso es obvio, ¿verdad? Ahí está el Mesías. ¿Y quién está en el trono? Pues el Padre, ¿verdad? El Eterno, Elohim. Ahí no podemos decir, ahí se partió, como los trinitarios, ¿verdad? Bueno, se hizo Padre y se hizo Cordero a la vez. No. ¿Okay? Es de las escenas más claras para decir, el uno y único está en su trono de majestad por siempre. Y después viene aquí el corderito mostrando su sacrificio, ¿verdad? Yeshua. Y dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 ruajot de Elohim enviados por toda la tierra. Aquí está el significado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Fíjense nada más, ni siquiera los querubín pueden acercarse y tomar algo de la mano del Creador. O sea, nadie es digno, ni siquiera los querubín, ni siquiera los querubín. Y entonces viene el Mashiach, se acerca y toma el libro, imagínense, de la mano del que está en el trono, que representa al Todopoderoso. Y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, vean, delante del Cordero. Aquí está, Vaishtahu, no le adoraron, quiere decir, se postraron para honrarle, reconociéndole. Y dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones, las tefilot de los kedoshim, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para el Todopoderoso de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí ya incluye, vean, redimidos. Ya hemos hablado también de eso en Apocalipsis, no voy a entrar en detalles. Dice, y nos has hecho para nuestro Elohim reyes ministros y vamos a reinar sobre la tierra. También ya hablamos sobre esto. Aquí hay un misterio sobre el reino en la tierra, ¿verdad? Porque está hablando de ministros ya que fueron redimidos de entre los hombres y que ya están delante del Mesías y ya están en un lugar especial. Dice, y miré y oí la voz de muchos malachim alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Ahí está, poder, ¿verdad? En griego es la palabra dinamos, donde viene dinamita, poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la majestad y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la majestad, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros, y también, ahí está, honraban, ¿verdad?, al que vive por los... Bueno, aquí ya adoraban al que vive por los siglos de los siglos, en este caso el Eterno. ¿Y qué viene en el capítulo 6? Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y ahí comienzan las visiones de los famosos jinetes, ¿verdad? Hay 7 sellos, a partir de aquí 4 aparecen jinetes, después vienen juicios y al final aparece el Mesías, el último jinete. Pero ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué aprendimos en Apocalipsis?
¿Qué aprendimos en Apocalipsis cuando empezamos aquí? Bueno, los que han estudiado, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido? Que Yeshua ha tenido la capacidad de ir delante del trono y de recibir la revelación de los tiempos, del futuro. Aquí estamos en una escena en la época de su muerte, su resurrección, su exaltación. Aquí ya lo vemos delante del trono, lo vemos acercándose al trono. A la par, entre el tiempo y el espacio abajo, están sucediendo también los eventos en la tierra del reino, de la transición entre la descendencia de Abraham, el Olam de Abraham y de las naciones, para trasladar también la redención a las naciones. Y se supone que a finales del primer siglo fue cuando Yohanan recibió esto, ¿verdad? Imagínense lo que ha pasado desde el año 35 hasta el año casi 100, 90, vamos a suponer 40 años. En esos 40 años, ¿qué ha ocurrido? Sí, desde que vino el Ruach, ¿verdad? En Shavuot. Después vienen los 5,000, los 3,000, persecuciones, viene la predicación, los judíos religiosos persiguen a los discípulos, empiezan a salirse en la diáspora, empieza la conversión de gentiles en el año 50, vienen todas las cartas de los apóstoles a los exiliados y también a los gentiles, viene la conversión de Shaul, todo eso hasta la destrucción del templo. Después la destrucción del templo, viene otra crisis, persecuciones por todos lados, y después viene la revelación. Fíjense, en el tiempo y el espacio el Mesías ha subido y está pasando eso rápido. Fíjense, en unos minutos del cielo está pasando años, décadas en la tierra. Por eso a veces me preguntan, oye, pero ¿por qué si aquí, cuando lo otro, le digo, entre el tiempo y el espacio humano, en el cielo no hay tiempo? O sea, ya dice que para él un momento es 1000 años, un día son 1000 años, imagínense. O sea, durante aquí 1000 años pasan generaciones y nos peleamos todas las generaciones. Allá el Creador está bostezando, ¿verdad? Y me voy a acomodar en mi silla para ver qué está pasando allá abajo. Hablando en sentido figurado, ¿ah? Entonces, lo interesante es de que cuando ya viene esta revelación a Yohanan, entonces empieza a ver que Yeshua empieza a recibir, bueno, toma el rollo, dice que tiene 7 sellos, y quita un sello, y empieza a ver Yohanan las visiones, ¿verdad? Y ahí viene un jinete, y ya hablamos de eso en Apocalipsis, lo que simboliza. Entonces, el Mesías había recibido del Padre, primero palabras. Bueno, ahora, la clase pasada, ¿qué es lo que vimos? Ahora vamos a recordar un poquito de la clase pasada. La clase pasada, ¿qué vimos? Ok, sobre profecía, ¿verdad? Hablamos también, vimos la carta de Pedro, donde dice que así como en la antigüedad hubo muchos falsos profetas, iba a haber en el futuro muchos falsos maestros. Sobre todo, la carta a los Hebreos dice, primeramente, que el Eterno había hablado por muchos profetas en la antigüedad, ¿verdad? Y en los últimos tiempos, con el Hijo. Entonces, dijimos que tanto Adán como Enoc, como Noé, Abraham, Jacob, Yosef, Moisés y todos los profetas del Tanaj hablaron en generaciones pasadas, ¿cierto? Y puse estos porque específicamente la Escritura habla de que ellos transmitieron profecía. Ajá. Por ejemplo, no sé, bueno, Enoc ya saben que hay sobre él profecía. Noé habló también sobre el futuro. Abraham, ¿qué vio sobre el futuro? La redención, dice que Yeshua dice, Abraham vio mi día y se gozó. Ese Abraham vio y transmitió a su generación también esto. Jacob, ¿cuándo profetizó Jacob? ¿Se acuerdan? Cuando bendijo a sus hijos, sí, cuando da bendición a cada uno de sus hijos, profetiza, ¿verdad? Profetiza. Yosef, antes de morir, él profetiza. Ciertamente el Eterno los va a visitar y, ¿se acuerdan? Y lleven mis restos a la tierra y bla, 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 y todo eso, ¿no? Los va a sacar con mano poderosa. Moisés, pues obviamente Moisés recibió toda la revelación para la descendencia de Abraham
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, obviamente es hasta el regreso del exilio. ¿Pero cuál exilio? Fíjense qué importante. Aquí va algo bien importante. Y esto para juntarlo con lo anterior, vamos a establecer aquí finalmente cómo se manejó la profecía en la antigüedad. Vamos a Deuteronomio, Sefer Devarim, el libro de las palabras, conocido como Deuteronomos, la repetición de la ley. Moisés, cuando subió al monte Sinai, así es Irma, aquí dijo Irma, del exilio babilónico. Moisés cuando subió al Sinai, recibió las tablas del pacto, recibió la Torá, recibió el pacto, ¿se acuerdan que lo vimos hace dos Shabbatot? Estudiamos que Moisés recibió los mandamientos, dice que los escribió en un rollo, dice que subieron los Kohanim, bueno, los ancianos, subieron los ancianos con él, subió a Aarón, subió Nadab y Abiú, y andaba por ahí también pegadito Josué, y cerca del monte, dice que vieron a Elohim de Israel, ¿se acuerdan de esta parte? Y entonces que Moisés hizo sacrificios, hizo holocaustos, y tomó la mitad de la sangre, dice, y la roció en el rollo, donde había escrito los mandamientos, y la otra mitad la roció al pueblo. ¿Se acuerdan que vimos esto? Bueno, hace 15 días lo vimos. Entonces, cuando hace esto, estaba el Eterno pactando con el pueblo, ¿verdad? El Eterno ya había hecho un pacto anterior con Abraham, ¿se acuerdan? Cuando lo durmió y todo eso, ¿verdad? Su descendencia y todo esto. Pero cuando los lleva al monte Sinai, ahí pacta otra vez con el pueblo. Ahora ahí pacta con el pueblo en realidad. Y ahí hacen un sacrificio, ahí establecen el sacrificio. Y de ahí en adelante Moisés empieza a recibir todo lo relacionado a ¿qué? Todo lo relacionado básicamente a el restablecimiento de la comunión entre el Creador y la humanidad, empezando con Israel, ¿verdad? Porque lo que quería el Creador era establecer medios terrenales para que los hombres se reconciliaran con el Creador. Después él elige a los levitas y les dice: ustedes van a ser mis ministros y ustedes van a reconciliar a mi pueblo. Y la idea era reconciliar a todo el mundo con el Creador, pero obviamente Israel no tuvo la capacidad de hacer todo esto. Ajá. Sin embargo, cuando Moisés está recibiendo eso, también recibe toda la historia de Israel, ¿se acuerdan? Y aquí está en Deuteronomio, cuando él repite la Torá, desde el capítulo 27, en donde ponen la Torá en piedras, los sube a 2 montes, divide las tribus en 2, dictan las maldiciones, maldito el que no permanezca en esas palabras. En el 28 viene todas las bendiciones si llegaran a obedecer, dice: si obedeces te va a ir bien en todo. Pero en el 29, en el 28, 15 en adelante, vienen las famosas consecuencias de la desobediencia, la maldición. Fíjense que Moisés recibió y le dio al pueblo 2 caminos proféticos. Si obedeces, mira, aquí está el camino de bendición, te va a ir muy bien. Pero si no, aquí está ya también dictado los eventos en el futuro. Consecuencias de la desobediencia vienen todas las maldiciones. Te va a ir mal, entonces eso, entonces lo otro. Y finalmente, en el capítulo 28, verso, por ejemplo, en el 41 dice: tus hijos y tus hijas engendrarás, dice, no serán para ti, porque irán al cautiverio. Ahí se usa esa palabra de irse cautivos. Y también viene la expresión en donde dice, vean en el 62,
muchas veces citado este texto donde dice: y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz del Eterno tu poderoso. Otra de las maldiciones. Y finalmente dice que se iban a ir en cautiverio. Ahora aquí la pregunta es: ¿cuál cautiverio? Bueno, cuando el pueblo de Israel ha recibido profecía, no le queda más que llevar a cabo su vida. ¿Qué pasa con la vida del pueblo de Israel? Bueno, saliendo de Egipto, ya sabemos, ¿verdad? El descalabro primero es el becerro de oro. Por esa causa y por otras causas, 40 años vagando en el desierto. Bueno, entra la siguiente generación. Cuando entran con Josué, ¿qué pasa? Más desobediencia, ¿verdad? Toda la época de los jueces, caídas y caídas. Cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Dice el libro de los jueces. Después de eso vienen los reyes y otro descalabro, ¿verdad? Apenas David logra los propósitos del Eterno, en un sentido, pero de ahí, en la época de Salomón, división, y otra vez vienen descalabros, vienen los profetas, y otra vez sube y baja, hizo lo bueno, hizo lo malo, hizo lo bueno, hizo lo malo. Todos los reyes, vienen los profetas y todo. Finalmente viene lo que ya estaba profetizado en Deuteronomio 28, por tu pecado te vas a ir al exilio. Te voy a llevar desterrado, van a quedar pocos en número. Y también la semana pasada vimos un texto en el libro de los Reyes. A ver quién lo va a recordar, a ver qué buenos estudiantes son. En el libro de los Reyes, en uno de los reyes de Judá, ya que se había ido Efraín al exilio, en uno de los reyes de Judá que se portó pésimamente mal, que se ganó la Olimpiada de los reyes más malos. Se ganó el título del peor rey. A ver, ¿cuál fue? ¿De los reyes de Judá? No, dice que Joaquín, no. Acab, no, tampoco. Menasés es Manasés. Ahí está, Ofelia se ganó 20 puntos, Ofelia. Manasés. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Dice que fue el peor de todos. Sin embargo, después viene otro rey que hizo lo más bueno de todos los reyes. Josías, muy bien, aquí está Laura, rápido. Pero ¿qué pasó en la época de Josías, durante sus 40 años de reinado que hizo, o 41 fue, no recuerdo? ¿Qué dijo el Eterno, aún con todo lo bueno que hizo Josías? Vamos a leerlo, ¿lo tiene por ahí anotado? Segunda de Reyes. Eso es bien importante, se los dije aquella vez se los dije, es muy importante porque la tradición judía se resiste a esto. Ellos dicen no, el Eterno va a cumplir, porque Él dijo, y si lo dijo lo va a cumplir. Pero la Escritura dice, espérame tantito, la Escritura dice, hay condiciones para que cumpla, pero si no cumples, entonces no, yo no puedo cumplir. Capítulo 23 de Segunda de Reyes, verso 24 en adelante. Vean lo que dice. Bueno, en el 25, más específicamente, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Eterno de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la instrucción de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ahora vean lo que dice el 26. Con todo esto, el Eterno no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Muy enojado. Imagínense al creador así fastidiado. O sea, aplaudiéndole a Josías, muy bien, pero ¿sabes qué? Me estoy enojadísimo. Y dice, por todas las provocaciones de Manasés le había irritado, y dijo el Eterno, también quitaré de mi presencia a Judá. Ahora vean esto, también la voy a quitar de mi presencia, así como lo había hecho con Samaria, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual yo había dicho, mi nombre estará en ella.
es la carta de divorcio. Básicamente está diciendo, ¿sabes qué? También a ti te voy a desechar. Por eso en la Torá decía, y solamente quedará un remanente. Y ese remanente también está en el libro de los Reyes. Cuando habla de Judá, dice solamente quedará una luz. Y en Judá quedará más eso, solamente por el Mesías. Si no hubiera sido una mirada hacia el Mesías, todo hubiera sido... Shaul dice en su carta a los romanos, dice, si no hubiera sido por la misericordia del Eterno, como Sodoma y Gomorra, habríamos llegado a ser. O sea, fuego, destrucción total. Entonces ya había desechado a las tribus del norte. Obviamente después tiene misericordia, pero por el remanente. Y viene el nuevo pacto. Ajá. Cuando Shaul dice que el Eterno no ha desechado a su pueblo, se refiere exclusivamente al remanente entonces, ¿verdad? Porque Sí, cuando... muy claro que sí desechó, ¿verdad? Sí, cuando dice no ha desechado a su pueblo, es porque estaba ese remanente, definitivamente. Porque obviamente ya sabemos que a nosotros en la teología nos dijeron desechó a su pueblo y ahora tomó a los gentiles como su pueblo, pero no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Deuteronomio 28, 62 dice, quedaréis pocos en número en lugar de haber sido, ¿ok? No dice no quedaréis ninguno, quedaréis pocos, y ese poco es un remanente. Realmente siempre ha habido un remanente, siempre, en todas las épocas. Vamos, ni siquiera Eliyahu lo sabía. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Elías? Solamente he quedado yo, Señor. No, espérame tantito, estás mal. Hay ¿cuántos? 7,000 que no han doblado la rodilla a los Baales. Así que siempre ha habido un remanente. Imagínense, en la época más oscura, pues en la época de Acab y Jezabel, o sea, decir como que solamente soy yo, creo. Entonces dice, no, hay un remanente. Entonces, lo que estamos viendo aquí es importante, ¿ok? Es importante esto. Si no hubiera sido solamente por esa promesa que el Eterno tenía, no solamente para Israel, sino para todas las naciones, Israel hubiera sido nada. Entonces queda ese remanente, por eso Shaul dice, no ha desechado a su pueblo, ha tenido misericordia con él, pero Shaul también lo dice ahí en los Romanos capítulo 11, dice, pero solamente, en el capítulo 9, dice, pero solamente un remanente. No está diciendo todos. Dice, pero es necesario también que entren las naciones, dice, y así todo Israel será salvo. También ya hemos hablado de ese texto porque muchos usan la traducción Reina Valera en donde dice, y después todo Israel será salvo. Pero en el griego dice, y al final, algo así. Ajá. Pero en el griego dice que es necesario que el remanente sea salvo, y después entren las naciones, dice, y así Israel será salvo. Es decir, con la entrada a las naciones. Porque muchos usan ese texto para decir, no, al final, todavía falta que todos crean. Pero ¿qué pasó con todos los que no creyeron en generaciones pasadas? No hay una segunda oportunidad. Y luego vienen los cabalistas, es que la reencarnación, no, ya salen con otra cosa. O sea, como si hoy día estuvieran reencarnando, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante ¿por qué? Porque hubo ese remanente que creyó y porque el Eterno sabía que lo había, por eso tuvo amor y bondad de la ascendencia de Abraham. Ahora, a lo que voy es esto. Cuando yo estoy citando a Moisés y a los profetas del Tanaj, Moisés entonces en Deuteronomio estaba hablando hasta la época del exilio. ¿Ok? Y vamos otra vez a Deuteronomio, pero ahora vamos en el capítulo 30. El capítulo 30 nos habla todavía de un plus de profecía, ¿verdad? Porque dice, bueno, pero si desobedecen, entonces ya están todas las maldiciones. Pero cuando llega el capítulo 30 dice, pero sucederá, ¿verdad? Dice que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, ahí está. Moisés dice, yo ya te profeticé todo esto, va a venir bendición y va a venir maldición. Pero cuando haya ocurrido la maldición, dice que ha puesto delante de ti, dice, y hagas teshuvá, vuelvas al Eterno, en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado el Eterno tu Elohim, y te convirtieres a Él, y obedecieres a su voz, escuchen esto,
conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Eterno tu Elohim. ¿A qué exilio, a qué perdón, a qué teshuvá, a qué regreso se refería aquí Moisés? También ya lo hemos estudiado eso es bien importante, porque Moisés vio el futuro de Israel, vio que iban a quedar pocos, vio que se iban a ir al exilio, vio que iban a hacer teshuvá y que el Eterno los iba a regresar otra vez a su tierra. ¿Cuál es este retorno? Definitivamente, si vamos a la historia, vamos a los datos, vamos a la profecía, vamos a todo lo que ha acontecido, es definitivo, ¿verdad? Todo el pecado, el castigo era el exilio, la maldición de quedar pocos era el remanente, y las condiciones de restauración era que hicieran teshuvá, y Él los iba a traer de todas las naciones. Ojo con esto porque me es importante, sobre todo en la clase que dimos la semana pasada y esta finalmente hoy, poder hacer una gran diferencia entre lo que se predica actualmente en los movimientos que se conoce como efraimitas o judio-mesiánicos también, nazarenos y de otras categorías, pro-sionistas y pro-Israel, que dicen que esto se va a cumplir apenas o que se está cumpliendo actualmente, ¿verdad? Yo creo que todos fuimos instruidos por eso. Y se usan, fíjense, se usan todos los profetas del Tanaj vinculados con esto. Pero si vamos a la profecía de Moisés, y vamos al tiempo, a la historia y a todos los acontecimientos, y digo, los estudiosos no dudan de esto, mismos rabinos, muchos creen en esto, dicen, esto fue en la época de los caldeos. O sea, el exilio del cual está hablando Moisés, quedaréis pocos y serán al exilio, es en la época de los caldeos. Y cuando dice en el capítulo 30, condiciones para regresar y traerlos de todas las naciones, se refiere también a lo que ocurrió con la orden que dio Ciro el persa para que regresaran todos y volvieran a ser una nación. En ese día, cuando Ciro mandó ese edicto para todas las naciones, en ese día Israel volvió a ser una nación. Y les dijo, regresen y tomen su tierra. En la época de Nehemías reconstruyan el templo. Bueno, Nehemías ya lo terminó, Zorobabel lo comenzó, y regresa otra vez ese remanente y se cumplen esas condiciones. Suben a adorar, así es, suben a servir otra vez al Eterno y regresan. Sí, en la época de los medos persas, ellos dice que tenían bajo su poder a más de 120 naciones. Fíjense, 120 naciones. Y en todas esas estaba disperso el remanente. Entonces, cuando Ciro envía a todas las naciones que él tenía sujetas, regresan. Y regresan en tres jornadas. En la época de Zorobabel, después en la época de Nehemías, de Esdras y después en la época de Nehemías. En tres aliyot, esas fueron verdaderas aliyot, ¿sí? Y regresan, reconstruyen el templo con muchas dificultades, pero lo reconstruyen. Otra vez hay sacerdote, ahí están los profetas. Entonces lo que quiero decir es esto, porque ahorita vamos a ver finalmente qué es lo que habría que esperar en cuanto a profecía. Si estamos hablando de falsos profetas y falsas profecías, hay que poner en claro sí, no quiero decir que es falsa profecía esto y lo que dicen los profetas, obviamente, porque fue profecía, pero tuvo su cumplimiento. Ajá, no quiero decir en qué tiempo se dio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo no niego el asunto de las dos casas, porque es bíblico. Sin embargo, tuvo su tiempo también y su cumplimiento. Yo no niego los exilios, el exilio. El asunto es de que, ¿en qué tiempo fue este exilio? ¿Okay? Este tiempo de exilio del cual habla Moisés fue el que vivieron los israelitas a partir de la época de Jeremías y Ezequiel. Daniel lo vivió todo el exilio, y ya los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías dentro de y después de, ¿verdad? Todos ellos vivieron ese tiempo.
fueron exiliados. Jeremías le tocó ver el exilio. Ezequiel le tocó irse. Media profecía fue en Jerusalén y media profecía fue en el exilio. Ajá. Daniel se fue muy joven y todo lo que recibió él fue en el exilio. Es más, Daniel mismo vio el cumplimiento del tiempo profético, ¿se acuerdan? Cuando leyó Jeremías, dice, yo veo Jeremías los 70 años y empieza a orar y entonces le dice que iba a llegar el tiempo. Sin embargo, también a Daniel, ¿qué se le dice? A Daniel se le dice, el tiempo para Jerusalén está determinado. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre Jerusalén. Fíjense nada más. Cuando el Eterno le dice a Josías, le dice, aún con todo lo que has hecho, no voy a perdonar a Judá, lo voy a desechar y no voy a perdonar a Jerusalén, y ya no la voy a hacer como yo dije. Cuando viene la revelación a Daniel, Daniel sabe el tiempo en donde Jerusalén iba a quedar out, fuera. ¿Se acuerdan cuando Yeshua llora sobre Jerusalén, ve Jerusalén y qué dice? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces, verdad, quise reunirte y todo eso? Pero dice, va a llegar día en que vas a quedar abandonada. Yo creo, perdón, que eso de las naciones es de repente precisamente porque no conocemos historia. Sí, la historia es importante. Normalmente leemos la palabra y nos refiere a Babilonia, nos refiere a Siria, pero nosotros, bueno, yo en lo personal antes decía, bueno, Babilonia es un país X, ¿no? Y no nos damos cuenta como esta situación que te nos acaba de comentar, de que por ejemplo los nuevos persas tenían bajo su dominio 120 naciones. Sí. Entonces, cuando llegamos a la Hechos Hebreas y nos dicen, nos va a recoger a las naciones, cuando nosotros no considerábamos Babilonia o Asiria, Claro. o tantas naciones que había ahí. Sí. Sí, Sí. Entonces, Así por es. eso decían, no, sí es cierto, nos está recogiendo. sí, nos está recogiendo. Sí. Y es lo que les digo, aquí es lo importante. Déjenme ajustar el volumen porque lo había subido. Aquí es importante esto, y justamente para eso quiero ir, porque lamentablemente mucha gente con buenas intenciones, seguramente, está predicando una falsa profecía que no es nueva, que se creó, ya hemos hablado también sobre Shabbatai Zvi, que se creó en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, en donde a un judío cabalista que quedó trastornado totalmente la mente, quedó loco, se le ocurrió decir que era el Mesías, que él había restaurado el pecado de Adán, que iba a reunir a todo Israel, que los dispersos de Israel, fíjense, las 10 tribus estaban en el cristianismo, y que había llegado la era mesiánica. Convenció a muchos judíos también de que la era mesiánica ya había venido, que había que subir a Jerusalén. Y viene toda esta enseñanza de Shabbatai Zvi y toda la teoría shabbatayana, y que en 1666 llega a su ruina. Todo fue un caos, un fracaso, pero se quedó ese antecedente como una doctrina dentro del judaísmo cabalista, que después se transfirió al cristianismo, porque después nace el dispensacionalismo, donde habla de la restauración física, ¿verdad? De las tribus perdidas, y otra vez Israel, y viene otra vez, y ahora viene el efraimismo hace unas décadas a predicar lo mismo y a decir que las profecías de Moisés y las profecías del Tanaj, de los profetas, apenas se van a cumplir, y que de todas las naciones, y que ahí está Israel, ¿verdad? Y que los efraimitas están por todos lados, y que en el 2009 que iba a terminar el tiempo para Efraín, y que Judá no sé qué, y la casa de Judá. Y entonces ahí está toda esta serie de interpretaciones proféticas que mucha gente con muy buenas intenciones seguramente no se ha dado cuenta que están envueltos en una falsa interpretación profética, y que han llevado a muchos creyentes en Yeshua a creer finalmente que apenas se está cumpliendo esto, cuando ya hemos analizado en la historia, en el tiempo, de que todo eso se fue dando por 500 años, desde el retorno caldeo, el retorno de Israel del cautiverio caldeo, por toda la época de los profetas hasta la época de Yeshua. Los famosos 490 años también que se terminaron sobre Jerusalén ya fueron cumplidos. El dispensacionalismo, y aquí voy a entrar también ya en materia, ¿verdad? Otra vez de esta interpretación profética, porque es falsa profecía. Ellos dicen que no se ha cumplido la última semana.
Ya saben, agarran la última semana, la avientan al final y que ahí meten todo Apocalipsis. Que la última semana y que viene el tratado de paz y que viene paz, viene la construcción del templo, después viene el anticristo que rompe el pacto, que hace un sacrificio en el templo, después viene la gran tribulación, vienen los 2 testigos a predicar, finalmente son muertos. Toda esa serie de profecías son influenciadas por la doctrina de Shabbatai Zvi, introducidas en el cristianismo y hoy día predicadas por el efraimismo. Los grupos mesiánicos, los nazarenos, bueno, todos esos que están dentro de todo esto. ¿Y a Yeshua dónde lo dejan? Todo lo que dijo él, todo lo que reveló en Apocalipsis. Ahora, déjenme decirles algo porque un día alguien me preguntó sobre una interpretación de Apocalipsis de una persona por ahí, que algunos conocen o muchos, en donde interpreta Apocalipsis usando la profecía del Tanaj bien forzada, o sea, nada tiene que ver lo que dijo los profetas del Tanaj con Apocalipsis, pero empiezan a meter ahí dentro todo, el templo, el exilio, o sea, todo así como que muy forzado, o sea, hasta parece, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero demasiado, bueno, muy forzado, demasiado increíble. Entonces, cuando quieren hacer una vinculación de los profetas del Tanaj con Apocalipsis, pues a menos que tengan que hacer uso de la tergiversación. Porque, por ejemplo, ustedes en Apocalipsis, ¿dónde ven un templo construido? No ven ningún templo, nada construido. Es como que lo están jalando, ¿no? Exactamente, lo jalan y lo quieren meter. En Apocalipsis, ¿en donde ven un exilio y un retorno? Tampoco, o sea, no hay ni siquiera en figuras, no aparece eso. En Apocalipsis no vemos cosas como, por ejemplo, el tratado de paz, así, un anticristo, ¿no? O cosas así. Todo lo que necesitan, esa interpretación, para meterla en Apocalipsis, la van y la toman de Daniel, de Jeremías, de Ezequiel, de Malaquías, de David, de Moisés, o sea, todo lo meten ahí. Y ya entonces ya nos metemos en grandes problemas. El libro de Daniel está de acuerdo con Apocalipsis, ¿no? Sí. O sea, supuestamente, ¿no? O sea, que es lo mismo. Pues yo no sé de dónde, porque la verdad es de que no. En Daniel vemos 4 bestias, en Apocalipsis vemos 2, por ejemplo, ¿no? En Daniel vemos, por ejemplo, no sé, el Imperio Romano y todo lo que tiene que ver con el tiempo. En Apocalipsis no vemos eso. Sí, porque dicen que precisamente la bestia del cuerno pequeño es esto, y acá en Apocalipsis supuestamente también lo dice. Supuestamente, pero no lo dice. O sea, no hay nada que sea igual. Más bien, Daniel lo usamos para poder interpretar Apocalipsis. Daniel nos dice que es una bestia, que es un cuerno, que es todo eso. Daniel y Ezequiel nos dicen qué es esto. Bueno, finalmente, aquí vamos al punto, ¿verdad? Al punto. Toda la profecía que recibió Moisés, bueno, desde Abraham, Moisés, Jacob, bueno, todos ellos, y los profetas del Tanaj, estaban hablando para los tiempos de el pueblo de Israel, su descendencia, que tenían un parteaguas, que tenían un límite. ¿Cuál era eso? ¿O cuál era ese límite? ¿Cuál era esa meta? Finalmente el propósito, el Mesías. ¿Ok? El Mesías. Todo apuntaba al Mesías. Es más, Daniel es uno de los hombres que recibió la revelación más grande sobre el Mesías. Y a Daniel se le dice, el tiempo para Jerusalén está determinado y para tu pueblo. Y cuando se cumpla ese tiempo, dice, va a venir el perdón de sus pecados, va a venir justicia perdurable, va a venir el santo de los santos. ¿Y quién era el Mesías? ¿Okay? Y cuando venga ese, entonces el tiempo se va a cumplir. Es decir, Daniel vio el tiempo profético contado de todo lo que dijeron los profetas y Moisés.
Ajá, y hasta el momento donde se iba a cumplir, que es Yeshua. ¿Correcto? Todo lo que se iba a tener que cumplir iba a estar ahí, dentro de ese tiempo profético. Ahora, ¿por qué le pongo un límite hasta ahí? ¿Por qué le habría de poner un límite? Yeshua es cuando ya comienza la revelación. Exactamente, ¿por qué? Porque una vez venido el Mesías, entonces Israel sabía que tenía que cambiar de estación. ¿Ok? ¿Por qué? Le dijo a Moisés, ¿no? Que llegaría profeta, que a él le escucharía. Justo lo que dijimos la semana pasada, y aquí ya voy justamente al punto. Es decir, lo que profetizó desde el primer profeta, ¿verdad? Que fue, bueno, reconocido entre los profetas, Joel, que fue el más antiguo, ¿verdad? 900 años antes de Yeshua. Desde el profeta Joel, que hablaba en los juicios que venían, pasando por los más relacionados al exilio, que es Isaías, que es Jeremías, que es Miqueas, porque habla parte de lo que dice Jeremías, lo que es Ezequiel y lo que es Daniel, ¿verdad? Todas las profecías de ellos estaban basadas o estaban enfocadas a los 490 años hasta el Mesías. Isaías profetizó el Mesías, Jeremías, Ezequiel, todos así. Ahora ya hablamos del templo también, porque regularmente lo primero que dicen, no, es que el tercer templo, ¿verdad? Y las medidas, si es que no coinciden las medidas con las de Zorobabel, y empiezan con un montón de peros muy lógicos, ¿no? Humanamente hablando. Pero ya sabemos también que los profetas no solamente estaban hablando de tiempo y espacio, sino estaban hablando de sombras que el Mesías iba a cumplir. Por ejemplo, ayer mencionamos lo del templo, ¿verdad? Cuando Yeshua, ¿qué dijo sobre el templo? Destruid este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Ahí ya nos metemos en otro problema, que fue el problema de los que dijeron qué significa eso, pues quién sabe. Está loco ¿cómo va a levantar un templo en 3 días? Pero los discípulos entendieron que se trataba de su resurrección y de su cuerpo. Entonces ahí ya nos metemos a los que no creen eso, es porque ya de plano están metidos en otro pensamiento, o finalmente pues no les ha revelado el Padre eso, ¿no? Siguen con el velo. Pero ya entendimos cuál es el templo verdadero. Entonces, bueno, todas esas profecías estaban apuntando directamente a todos esos tiempos y hasta el Mesías. Y lo importante, para conectarlo con la clase pasada, porque esta va a ser Falsos Profetas 2, en la segunda parte, lo importante acá es de que, conectado con la clase pasada, es de que a Moisés se le dijo, profeta te voy a levantar de entre tus hermanos, como tú. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esa expresión? Cuando dice camoja, como tú, igual de tu categoría. No como otros profetas, sino de tu categoría. Y entonces cuando dice el Eterno en Deuteronomio 18:18, voy a poner mis palabras en él, ya entonces aquí todo Israel debió haber hecho un clic. A ver, espérame tantito. O sea, va a levantar a alguien como Moisés, porque para el judío Moisés es el más grande de los profetas. De hecho, ustedes van a la tradición judía, Moisés es Moshe Rabenu. Sí, es que aquí dice en la escritura, bueno, aquí en el libro dice que hasta esos tiempos no se ha levantado otro profeta como Moisés, dice. Uh-huh. que Así es, al final de Deuteronomio. Cara a cara. Sí, dice Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Eterno cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que el Eterno le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos en toda su tierra. Ahí está. Nunca nadie más se levantó, o sea, no podemos decir que fue Josué o que fue Jeremías o Isaías, a nadie. Cuando viene Yeshua, entonces ya, ¿sabes qué? Por eso todos decían, ¿será este el profeta que dijo Moisés? ¿Será él? Él es el profeta y todos diciendo esto, ¿verdad? Entonces, cuando viene Yeshua, ahora déjenme decirles esto, todo Israel sabía que tenía que hacer un giro. ¿Por qué? Porque sabían que cuando llegara el profeta iba a traer palabra del Eterno y todos tenían que tener oído para lo que dijera ese enviado del Eterno. Y yo he citado un texto de la Samaritana, ¿ok? La Samaritana, en donde cuando está en el diálogo con Yeshua,
La samaritana le dice, vamos a leerlo para no parafrasearlo demasiado. Juan capítulo 4, Sefer Yohanan. Yo uso este texto porque en teoría todo Israel sabía que venía ese profeta que había hablado Moisés, que iba a hablar por parte del Eterno, y no solamente eso, sino que iba a revelar todo lo que estaba escondido, los misterios, porque en la Torá dice que había misterios escondidos. Entonces en el capítulo 4, cuando está conversando con ella, la samaritana de pronto le quiere poner un freno, así como que, porque le dice, me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Le dice. Y después dice, déjame ver dónde viene. En el 25, vean. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, ¿verdad? El ungido, es el Mashiach. Cuando él venga, dice, nos declarará todas las cosas. O sea, le está diciendo a Yeshua, ok, todo eso me parece profeta, pero yo sé que va a venir el Mesías y él nos va a decir todas las cosas. Y aquí viene este famoso texto, ¿verdad? Cuando se le revela, dice, yo soy el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Ahora piensen por un momento, imagínense en el primer siglo, con toda la desesperación que había, con toda la crisis, y todos esperando ese profeta. La samaritana no muy convencida, viendo que le está hablando de su vida y sus pecados, ¿verdad? Pero finalmente ella se resiste y dice, pero yo sé que ha de venir el Mesías y él nos va a decir todas las cosas. Esta expresión va mucho más allá de que el Mesías le diga a cada quien su vida y sus pecados, ¿verdad? Ya ella le estaba ahí leyendo la cartilla casi, ¿verdad? Ajá. Pero lo que estaba diciendo también era de que cuando iba a llegar el Mesías, fíjense, no iba a venir nada más a decir lo que ya sabían, la Torah. Ah, sí, eso lo dijo Moisés. O sea, él venía a interpretar lo que dijo Moisés y además a decir todo lo que el Padre iba a querer decir o había dicho que iba a decir desde la época de Moisés. Cuando le dijo, voy a levantar un profeta como tú y voy a poner mis palabras en su boca. Es decir, y aquí es donde entendemos el conflicto en el primer siglo. En el primer siglo, la división comenzó cuando los líderes dijeron, ¿y tú quién eres? ¿Quién te mandó? ¿En nombre de quién hablas? ¿Con qué autoridad hablas? ¿Verdad? Porque obviamente los líderes lo primero que tenían que hacer con aquel enviado que iba a mandar el Padre era preguntarle, ¿verdad? A ver, e incluso, ¿y qué señal nos das? Porque ¿qué señal nos das? La señal de Jonás, dice. Y estaba hablando de su resurrección, ¿verdad? Porque Jonás se creía hasta entonces que Jonás había muerto cuando entró en la ballena. Imagínense, entró un animal por asfixia, bueno, un pez grande dice, ¿verdad? Asfixia, ahogado, yo qué sé. Pero ahí tuvo revelación y fue resucitado dentro del animal cuando lo expulsó el animal. 3 días y 3 noches. Esa era la señal de que en 3 días y 3 noches el Mesías iba a ser levantado de los muertos. Les voy a dar la señal de Jonás, dice. 3 días voy a estar ausente, pero al tercer día voy a resurgir. Pero bueno, ellos querían otras señales, ellos pedían otras pruebas, ellos estaban guiados por la tradición. Es que, y vean, ya la tradición ya se había adecuado a decirles a todos, es que tiene que traerlos de regreso los exiliados. Pero la Torah dice, pero se van a perder, se van a mezclar entre las naciones. Solamente un remanente regresó. Entonces ellos estaban pensando en, tienen que regresar todos, tiene que volver a ser Israel una nación, tiene que sujetar a Roma, tiene que librarnos de la esclavitud, tiene que traer el reino, el trono, la descendencia de David, todo lo que hoy día se dice, se creían en el primer siglo. Pero se olvidaron de la humildad y de decir, olvidémonos de la tradición, a ver qué dice el Mesías. Sentémonos a ver, dinos todos los misterios. Unos sí lo hicieron, que fueron los discípulos y fueron pues todos los que creyeron, ¿verdad? Los que tumbaron todas sus vacas sagradas, ¿verdad?, de la tradición judía, y se sentaron, hicieron un reset en su memoria, en su información, y dijeron, reenséñanos. Entonces, cuando Yeshua empieza a reenseñar, empieza a decir, el reino de los cielos ya llegó, se ha acercado.
está entre vosotros, ya está aquí. Y no es como lo espera la tradición, ¿verdad? Y el que quiera ser el mayor, sea el servidor de todos. Y empieza a destapar todos los misterios que estaban escondidos, que ayer estábamos viendo una parte, por ejemplo, ¿no? El verdadero santuario. ¿De qué ha hecho el verdadero santuario? Pues de almas. Los discípulos empezaron a entender, en base a la reinterpretación que hizo Yeshua, o más bien a la interpretación correcta de las profecías y de la sombra, lo que el Mesías estaba revelando, que era lo que la samaritana dijo: cuando el Mesías venga, Él nos va a decir todas las cosas. Israel en su totalidad debió tener la mentalidad de la samaritana. Cuando venga el Mesías, Él trae la palabra del Padre, Él nos va a decir todas las cosas y a Él nos vamos a tener que cuadrar, sujetar. Y hubo un choque, ¿verdad?, entre dos pensamientos en el primer siglo. Ahora, finalmente, el Mesías es ese profeta, trae esa palabra, viene a revelarnos todas las cosas, y el Mesías empieza a hablar sobre otra profecía. Ahora, para eso ya hemos citado, ya hemos estudiado también antes, los evangelios, no sé, por ejemplo, Lucas, que es mucho más comprensible, más digerible que Mateo 24, cuando leemos Lucas 21, que ya lo hemos estudiado. Lucas 21, que habla, fíjense, habla de los acontecimientos del futuro. Habla de los acontecimientos del futuro. En las señales del fin, Lucas 21, del 7 en adelante, Yeshua les profetiza. Ya hemos estudiado antes, solamente voy a hacer una recordatorio de algunos puntos. Pero Yeshua está en Jerusalén, hace la limpieza, ¿verdad? Y limpia, ya saben, los mercaderes. Después le dicen: mira los edificios, mira el templo, así como que, mira dónde estamos, en Jerusalén, ¿verdad? Wow. Y dice Yeshua: ¿sabes qué? No va a quedar nada de esto, no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser destruido. Y entonces le preguntan: ¿cuándo va a ser esto? Y también le preguntan sobre su regreso y las señales. ¿Y qué empieza a hacer Yeshua? Empieza a desatar profecía. Número 1, van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, algunos van a ser muertos. ¿Se acuerdan cuando Yeshua reprende a los fariseos en Mateo 23? Vamos a Mateo 23. En Mateo 23, no lo vamos a leer todo, pero Yeshua les pone una barrida, como zarandeada, una regañada, o sea, se los pone, pero bueno, los despedaza. Les dice hipócrita, les dice sepulcros blanqueados, les dice generación de víboras, serpientes, hijos del diablo, o sea, les dice de todo. Insensatos. Ya saben, los amantes del judaísmo dicen: no, estaban debatiendo, ahí era un debate, no, que debate, ahí se los agarró y los despedazó. Necios, ciegos, insensatos, víboras, todo, les dice todo. Pero hay una parte en donde dice, en el 34, vean el 34: por tanto, he aquí, yo les voy a enviar profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos van a matar, a otros van a colgar en el madero, a otros van a azotar en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ya bueno, para que venga el juicio sobre toda la sangre que han derramado. Eso finalmente al año 70 se dio. Pero, ¿qué es lo que estoy tratando de decir aquí? Que era palabra que no todos podían resistir, y Yeshua les dijo: va a venir persecuciones, todo esto. ¿Quiénes eran esos profetas? Pues eran los discípulos, los que creyeron, los 12, los 70, luego fueron 120, luego fueron miles, y eran enviados a todo Israel. No tenemos muchos datos de esos, porque la mayoría de los datos aquí están registrados más para las naciones, ¿verdad? A partir del libro de, los Hechos,
del libro de los Hechos ya habla ahí sí vemos persecuciones, vemos como incluso este Jacob fue lanzado, ¿verdad? Dice la historia que fue lanzado del templo, desde arriba, porque lo calificaron como hereje, y otros que fueron colgados en el madero, etcétera. Pero Yeshua, voy a regresar a Lucas 21, lo que les empieza a decir es, van a venir persecuciones, los van a meter a la cárcel, los van a llevar a las sinagogas, todo esto hasta que venga la destrucción del templo. Yeshua les da el panorama de todo eso. Cuando vean, dice, a los ejércitos, vayan a los montes, ellos se van. En el año 66, Shimón de Jerusalén, así se llama, Shimón de Jerusalén, que era el encargado de la congregación en Jerusalén, agarra a los creyentes de Yeshua y se los lleva, pasan el Jordán y se van a Transjordania y se van a las montañas. Yeshua les dijo, váyanse. Finalmente el año 70 viene la destrucción del templo y viene toda la calamidad hasta el año 130 con Adriano II, 120 y tantos. Y ya, Yeshua les dice eso, y van a venir después, dice, plagas, guerras, van a venir nación contra nación, todo. Y después le dice, y después de esto, entonces vendrá una gran aflicción sobre las naciones, terremotos, señales en los cielos, y hasta que vean la señal, le dijo el hombre en los cielos, en las nubes. Y la pregunta es, ¿y el anticristo dónde está? ¿Verdad? Y oye, el templo, y los sacrificios, y la abominación del Salvador. Espérame, ¿dónde está esto? ¿Verdad? O sea, si le preguntaran ahí a Yeshua, oye, pero, ¿y los dos testigos? ¿Dónde están los dos testigos? No hablas de los testigos, te falta, ¿cierto? Entonces no viene nada de eso, Yeshua no habla nada de eso. En cambio nos da una profecía diferente. Ahora, obviamente cuando viene Apocalipsis, ya esto ya viene con más detalles. Cuando citamos a los dos testigos también ya vimos que hay que entender alegóricamente qué son esos testigos, cuál es su obra, en qué tiempo de la historia están. Los que estudiaron ya Apocalipsis, ahí van a escuchar una interpretación del tiempo profético cuando llegó a ocurrir esto. Pero a lo que voy pues es de que lo que empieza a decir Yeshua sobre la profecía, empieza a cambiar radicalmente la forma de pensar de los discípulos como pensaban antes. ¿Verdad? Todavía había algunos que se estaban peleando, yo quiero estar a tu derecha y yo a tu izquierda, y vienen los demás, ¿y qué les pasa, verdad? ¿Ustedes qué? Y ahí estaba el otro que quería ser el tesorero, ¿verdad? Dicen, dice, porque él quería ocuparse los dineros. Y casi Yeshua les da un zape a cada quien, ¿verdad? Porque él les dice, espéreme tantito, no se trata de eso, no es eso, el que quiera ser el mayor sea vuestro servidor. Entonces Yeshua empieza a cambiar la forma de pensar de ellos y les empieza a decir cómo realmente se estaba dando la profecía. Y empieza a hablar entonces de los acontecimientos, cuando Yeshua es exaltado y envía la revelación, Apocalipsis, revelaciones, él empieza a dar más detalles, cómo va a ocurrir. Ahora, y eso va a lo importante, finalmente, ¿cuál es la profecía a la cual tenemos que estar atentos? Otra vez, como dice Pedro, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura a la cual habría de estar atentos, como una antorcha que está encendida. Ahora, déjeme citar un texto que por ahí lo recordé y lo hicimos en imagen también porque lo publicó por ahí Jimena en un artículo que hizo muy bueno, que está sensacional. Jimena Arce, está en Juan 9. En Juan 9, sobre un hombre que estaba ciego de nacimiento y que fue sanado por Yeshua, y que también es una figura de esa sanación espiritual a la cual todos estábamos velados, enfermos, velados, sin saber nada, y cuando recibimos la vista espiritual entendemos todo esto. Los discípulos experimentaron eso, y me llama la atención mucho, sobre todo un versículo. Ustedes recuerdan este milagro, ¿verdad? Un hombre ciego de nacimiento, viene Yeshua, ¿verdad? Le preguntan a Yeshua quién pecó, él o sus padres. Dice, esto es para que Elohim sea exaltado, para que él sea manifestado, él es exaltado.
y dice que escupió tierra, ¿verdad? Hizo lodo, bueno, viene todo eso, quiero ir más adelante. Luego vienen los fariseos, verso 13, y empiezan a interrogar al ciego, ¿verdad? Y, oye, ¿por qué en Shabbat y todo eso? ¿Quién te sanó? Y todo este asunto. Y dice en el 17, le volvieron a decir al ciego, dice, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres. Imagínense qué dureza, ¿va? O sea, así como que, a ver, híjole, no lo puedo creer, dicen ellos. Y dice, le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijo, sabemos que este es nuestro hijo y él nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Y quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Eso dijeron sus padres porque tenían miedo, fíjense, de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno profesara que Yeshua era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ay, tenían miedo que lo sacaran de la iglesita, ¿verdad? Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da exaltación a Elohim, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Que también queréis vosotros ser sus discípulos? Y ahí se enojaron, ¿verdad? Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros, ¿qué dice? Discípulos de Moisés somos. Nosotros seguimos a Moisés, punto. Ese hombre es un pecador, no es el Mesías. Si confías que es Mesías, te sacamos de la sinagoga. Hoy día hay mucha gente con esa misma voz. Nosotros somos seguidores de Moisés y esperamos en Moisés y en los profetas. Moshe Rabenu dice en la tradición judía. Y vaya que Rabenu, es decir, Moisés nuestro grande, viene de Rabá, que es el más grande. Porque nunca se levantó alguien más grande que Moisés. Pero aquí ya estaba mayor que Moisés. Y sobre todo me llama mucho la atención esto, porque ellos dicen, somos discípulos, somos alumnos de Moisés. Ahora, ya he dicho yo esto, no estamos desechando a Moisés, porque Moisés todavía tiene cosas que hoy día se observan, obviamente. Pero lo que voy es de que no podemos irnos con Moisés y desechar a Yeshua. Tenemos que decir, espérame Moisés, tú hablaste de él, pues me voy con Yeshua. Y ya tú te quedas en segundo plano, Moisés. Y ahora voy a escuchar a Yeshua lo que él ha revelado y la profecía que él va a mandar y cómo tenemos que ver las cosas que Moisés dijo. ¿Cierto? Ahora, cuando nosotros estudiamos la Torah, si ustedes han puesto atención, tanto en el ciclo pasado, no se le puede cerrar ahí a lo mejor porque los niños están ahorita... Cuando estudiamos la Torah, si ustedes se dan cuenta, no vamos a la literalidad solamente y a ver cómo lo dicen los rabinos y que hay, y que esto, ¿verdad? Y que los gramos y que las medidas y que los centímetros y todo eso, ¿no? Sino vamos y entendemos el principio de los mandamientos y cómo Yeshua los enseñó, ¿cierto? Yeshua tampoco desechó a Moisés, no estamos diciendo eso. Ni estamos desechando la Torah, sino que estamos diciendo que Yeshua dio la interpretación correcta de Moisés, enseñó bien los principios de la Torah, pero además en Yeshua tenemos todavía un margen más amplio, tanto de la Torah como de la profecía. Y estas personas decían, nosotros no nos movemos de Moisés, somos discípulos de él, y a él seguimos. Y ellos estaban aferrados, y decían, ese hombre que te sanó, él es pecador. Ahí dice, ¿verdad? Dice, ese es pecador, dice. Voy a seguir leyendo un poquito. Dice, nosotros sabemos que Elohim ha hablado, fíjense, a Moisés. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Fíjense nada más. Nosotros sabemos que el Eterno ha hablado, lo que dice la Torah, cara a cara a Moisés. Pero ese, ¿quién sabe de dónde sea? Casi como dice en México, ni en su casa lo conocen, ¿no? Efectivamente, ni en su casa lo conocían.
¿Se acuerdan que un día llegan sus hermanos y su madre incrédulos? Te hablan, tu mamá y mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Fíjense nada más. Y estos todavía, ¿verdad? Diciendo, ¿quién sabe dónde sea ese? Dice. Ahora, vean lo que dice. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo más maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, pero a mí me ha abierto los ojos. Y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, vean, pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Elohim, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Cuánta dureza. Ahora, esto lo estoy haciendo referencia porque hoy día estamos haciendo una comparación grande. Todos estábamos ciegos espiritualmente hablando. Y cuando viene la revelación del Mesías en nosotros, empieza un proceso, ¿verdad?, de sanación interior, de alegría, de gozo, de entendimiento, de entender el santuario, lo que somos, y la promesa que tenemos en Él, pues empieza a caerse las escamas, ¿verdad? Y empezamos a ver con claridad. Pero lamentablemente hay unos, aunque están bien intencionados o buenos intencionados, pues no ha ocurrido con ellos esto. Y ellos todavía están, nosotros somos discípulos de Moisés, ¿verdad? ¿Cómo tú dices eso? Yo no sé. El Mesías me lo reveló y él me abrió los ojos para ver la profecía que él quiere que yo vea, las señales que él quiere que yo vea, el futuro que él quiere que yo vea. Y eso es un milagro, ¿verdad? Porque hay unos que realmente no están con los ojos abiertos, siguen velados, o sea, siguen teniendo un velo. Y dice, no, nosotros en Moisés y en los profetas, nosotros ahí, no nos movemos de ahí. Y aunque creen en Yeshua o lo proclaman o dicen que está Yeshua y que el Mesías sí que todo, finalmente dejan a Yeshua, pues ahora sí que como el católico, ¿no?, en una imagen de adorno. O sea, no ponen la imagen, pero lo tienen de adorno como imagen. O sea, lamentablemente eso hacen. Y pues se aferran a esa profecía. Y en esta clase finalmente quisiera cerrar con esto, ¿no? Actualmente en los creyentes en Yeshua hay esas dos vertientes. Incluso en el mismo cristianismo, no sé ustedes cuántos estudiaron el cristianismo o en cuántas denominaciones estuvieron, pero en el mismo cristianismo, aunque se profesa al Mesías o al Cristo o como sea, la gran mayoría es dispensacionalista y también están esperando profecías que no son, que son traídas de la tradición judía, que son traídas de la tradición cristiana, que son traídas de Tim LaHaye, Darby, yo que sé, todos esos supuestamente grandes del cristianismo, teólogos y evangelistas y quién sabe qué tantas cosas. Pero aún con toda su sinceridad, independientemente de los nombres o la teología, aún con su sinceridad, han sido desviados por esos falsos profetas, esa falsa profecía. Lamentablemente, estuvimos todos ahí metidos. Ese movimiento que supuestamente vino a restaurar, ¿verdad?, el mesianismo o redes hebreas o como se le quiera decir, ha causado también un tropiezo, ¿no? Ha causado un tropiezo para muchos creyentes, porque queriéndolos llevar a la pureza de la fe en Yeshua, se van a la impureza de la tradición judía y a todo lo que ellos proféticamente han hablado. El judaísmo se basa en las baraitas, ¿verdad? Lo que dijeron sabios en la antigüedad, que son requisitos que tienen que ocurrir para la profecía. ¿Sabían eso? ¿Sabían que, por ejemplo, los judíos, por ejemplo, hay una baraita que dice, antes que venga el Mesías van a venir 7 años de dificultades? Fíjense. ¿De dónde vienen los 7 años de la tribulación? O de los 3 años y medio. Bueno, un rabino dijo una baraita, van a venir, el primer año dice va a haber hambre, el segundo año enfermedad, el tercer año, así, pone 7 años de dificultades, antes de que venga el Mesías, dice él. Entonces, algunos que van coqueteando con el judaísmo y sacan esas supuestas profecías o baraitas que son requisitos para que venga el Mesías, las adoptan, las empiezan a acomodar, empiezan a usar textos fuera de contexto, va a hacer esto.
y ya después enseña como una verdad, ay, si vienen 7 años, 3 y media de paz y 3 y media de tribulación, y que los 1200 no sé qué días, y que... ¿De dónde te inventaste esto? No, es que Jesús dice, serán atribulados, pero pues todos somos atribulados, ¿no? No es, o sea, es otra cosa que la tribulación. Claro. Pues son como pruebas para uno, ¿no? No es así como esperar los 7 años de tribulación que dice. Así es, sí, ellos especifican, ahora, Que son 7 años. para ellos lo dicen para ellos, para los judíos. El cristiano dice que son ellos los perseguidos. Los mesiánicos dicen que van a ser ellos. Los árabes dicen que son ellos los que están siendo perseguidos por la bestia de Occidente. Los monjes tibetanos están siendo perseguidos. Bueno, todos están siendo perseguidos. Entonces, ¿quién es la tribulación? Entonces, ¿quién está persiguiendo a quién? ¿Ah? Entonces, diferente a lo que dice la Escritura, que va a haber aflicción en las naciones por las cosas que van a estar pasando en las naciones, ¿verdad? O sea, serán atribulados, tendrán penas, tendrán aflicciones. Pero eso es diferente. Eso todos, creyente y no creyente, ¿verdad? Soportar con paciencia las tribulaciones. Así es. Pero no los 7 años de tribulación, no. Ese ya es otra cosa. Entonces, para que vean, hay un antecedente de 7 años específicos en la tradición judía. Antes de que llegara John Darby y llegara Tim LaHaye con la famosa última semana de Daniel, hay un antecedente en la tradición judía, en una baraita de 7 años de aflicción. Y ahí está el asunto, de ahí la tomaron. Y así hay varias baraitas que dices, eso me parece familiar, y lo ves al cristianismo y dices, de aquí lo tomaron. O sea, el cristianismo no crean que ahí, se le vinieron las revelaciones a John Darby, va a venir esto, no. Él fue influenciado por los shabbatayanos, por la tradición judía, y él empezó a traer cosas y las empezó a acomodar en la historia, y decir, va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro, va a ocurrir acá y que aquí, entonces, y empieza a hacer una serie de eventos que van a ocurrir, pero porque ya entonces empezó a él imaginar cómo se iba a dar. Y por eso es que empieza a sacar, como en las baraitas, de hecho, cuando habla este rabino sobre esa baraita de 7 años de aflicción, él empieza a sacar textos de los profetas, como dice Oseas, como dice Ezequiel, como dice, o como está escrito. Entonces, imagínense, él crea un requisito profético antes del Mesías, de 7 años de aflicción, tomando textos de todos lados. Pues así yo puedo crear algo y puedo decir, mira, Daniel dice esto y va a ocurrir esto, ¿no? Pero, ¿va a ocurrir o no? Entonces, vamos, otra vez, hay 2 opciones, ahorita básicamente, ya sabemos que como creyentes en Yeshua, pues no nos vamos a poner ni a ver a los mayas, ni al Mahabharata, ni a todas esas cosas, porque pues ya sabemos que eso ya de plano es profecía falsa, ya de plano, ¿no? Que Parravicini y todos esos, ¿no? Pero dentro de los creyentes en Yeshua hay estas 2 posturas. La que está inclinada hacia la tradición judía o judío-cristiana, que esperan, ya saben, todo lo que tiene que ver con los 7 años, la última semana de Daniel, que va a concluir con el templo y el milenio, ya saben, sacrificios y todas las incoherencias que ya hemos hablado también, o escuchar a Yeshua y decir, bueno, ¿qué es lo que dijo él que va a ocurrir? Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, ahí no van a encontrar 2 testigos, ni la última semana de Daniel, nada de eso, y si habla de una abominación desoladora, ya sabemos que es en la época de los romanos. Y después Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis, ya vimos que él es el único digno de desatar los sellos, es decir, desatar la profecía y empezar a mostrar el futuro. En la época de Yeshua, en la época de Yohanan, cuando Yeshua le envía por medio de un malaj a Yohanan esto, Yohanan entiende que lo que está recibiendo, igual que Daniel, fíjense, aquí hay algo importante para poder entender Apocalipsis en la historia, y es que cuando viene el libro de Gisayón, que es visiones en Apocalipsis, Yohanan empieza a ver imágenes, figuras y todo, empieza a ver. Lo mismo que vio Daniel. Ahora, cuando lo vio Daniel, ¿cuándo se cumplió? No se cumplió en su vida. Se cumplió en los siguientes 500 años. Entonces, en el tiempo histórico. Cuando vemos a Yohanan viendo todo esto, lo primero que tenemos que hacer es
¿En qué tiempo? ¿Qué tiempo? Ajá, ¿Verdad? siempre. Y las conclusiones respecto a la interpretación histórica es de que Apocalipsis se ha estado desarrollando en estos 2000 años. Y estamos en los eventos número entre 6 y 7, entre los séptimos y los séptimos. Es decir, desde el primer siglo empezaron los sellos, los jinetes, las trompetas, a darse el primero, el segundo, las iglesias, la primera iglesia, la segunda, en siglos y siglos y siglos. De tal manera que finalmente la profecía a la cual habríamos de estar atentos es la de Apocalipsis. Y que también la que recibieron los apóstoles, porque los apóstoles también recibieron revelación. Ya leímos en la segunda de Pedro, capítulo 3, cómo él habla detalladamente de los eventos del fin. Ahora, si ustedes ven, Pedro no dice tampoco viene la gran tribulación, o viene los 7 años, la última semana de Daniel. Nadie de los discípulos dice la última semana de Daniel, nadie. Nadie dice los 2 testigos, nadie dice el tratado de paz, nadie dice nada de eso, nadie dice nada de eso. Nadie dice un templo en el futuro. Nadie dice y volverán a hacer los sacrificios. Nadie dice nada de eso. Ahí es donde entra la primera duda, ¿no? Si ellos no hablaron de todo lo que hoy día se habla, ¿por qué habría que hablarlo ahorita? ¿Y por qué habría que esperarlo? Entonces, Moisés y los profetas del Tanaj, hasta Yeshua, dentro del término del pacto en los animales, de la sangre de los animales, Yeshua viene a destapar la profecía, los misterios y la revelación y la redención al mundo en estos 2000 años, en este Olam, y Apocalipsis determina los tiempos de estos 2000 años proféticos. Entonces, no habría por qué estar afligidos o siguiendo lo que los rabinos han dicho. Eso y sus autores y los que hoy día, lamentablemente, aún con buenas intenciones, predican, se ha convertido en falsa profecía y falsos profetas, porque no coinciden con Yeshua. O sea, y no es porque lo diga yo o alguien de nosotros lo diga, es porque no cuadra con lo que es Yeshua. O sea, si Yeshua no dijo nada de lo que ellos dicen, no podemos aseverarlo. Voy a decir, pues sí, va a ser eso, ¿no? Y pues no nos queda de otra entonces que sujetarnos a la profecía que Yeshua nos ha dado, a la profecía que hemos recibido a través de Yeshua, de los apóstoles que recibieron también revelación, y de Apocalipsis, donde viene toda la profecía de esos 2000 años. Ahora he mencionado, y me llama la atención, el texto que está en la carta de Pedro, por cierto, y voy a terminar con esto, porque este texto es bien importante. Segunda de Pedro, al principio, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Ya lo mencioné en otra clase con detalle y pedí la colaboración de ustedes para ver cómo decían sus versiones, porque Pedro, antes de que empiece a hablar de los falsos profetas en el capítulo 2 y del día que regrese el Mesías, empieza con un preámbulo. Antes de que yo les diga de los falsos profetas y antes de que les diga de la profecía que va a venir, en el capítulo 1 del 16 al 21 dice algo bien importante. Y lo primero que dice es, quiero que comparemos nuestras versiones, porque es importante lo que dice aquí Kefas. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y el regreso de nuestro Señor Yeshua siguiendo fábulas artificiosas. ¿Ok? Vamos, sus versiones, ¿cómo dicen? ¿Igual? En la mía dice, A ver. crean ustedes que les hemos estado relatando cuentos de hadas. Ok, Cuando no. les hemos hablado del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su segundo advenimiento. Y de su segundo advenimiento. En la versión de Lourdes dice con cuentos de hadas. No crean que le hemos estado hablando con cuentos de hadas, la Biblia al día, sino con poder sobre el segundo. Eso es bien importante. Fíjense, eso es bien importante. ¿Por qué? Kefas
Estamos, segunda de Pedro capítulo 1, verso 16, para los que no por ahí lo capturaron. Pedro, Kefas, antes de hablar de los falsos profetas y antes de hablar de la segunda venida, lo cual ya leímos la clase pasada, dice que ellos no están hablando del regreso del Mesías, con fábulas o con cuentos de hadas. Que ellos están hablando lo que es, ¿no? Están hablando lo que, fíjense, él va a hablar lo que es, con poder respecto a la segunda venida de Yeshua. A ver, otras versiones. ¿Alguien más de aquí tiene algo diferente? Voy a leer si alguien puso aquí en el chat. A ver si en el chat. Ok, no fue siguiendo cuentos falsos, artificiosamente tramados como les hicimos conocer. Fíjense, como si ya alguien... Tenía la intención de engañarlos. Sí, como que ya antes ya les habían dicho otras cosas y como que... Ahora, yo no sé ustedes, pero como yo crecí en el cristianismo, dicen por acá suena a conspiración, así es. Sí, había una conspiración en realidad, en la religión siempre lo hubo. Ahora, escúchenme algo, yo no sé ustedes, pero yo en el cristianismo, pues me llamaba mucho la atención Apocalipsis, y yo cuando escuchaba a esos supuestamente profetas que llegaban a las iglesias hablando de Apocalipsis y no hablaban más que dispensacionalismo, ya después dije yo, ay, ¿qué estaba escuchando? ¿Con qué me emocionaba? Y yo decía, me emociona más la película de Transformers, ¿verdad? Entiendo más, pero de verdad parecía algo artificioso, algo como dice aquí, fábulas. O sea, a mí se me hacía muy espectacular, así como que wow, así como que parece película de ciencia ficción. Realmente, porque que la bestia que va a salir y que el anticristo, y el tratado de paz, y vieron esas películas de Dejados Atrás y del rap y todo eso, Rapto, ¿verdad? Y que sale un líder trajeado, y wow, así va a ser, y todo, ¿saben qué? Fábulas, cuentos de hadas, ¿verdad? La ropa de poder tirada, ¿verdad? El rapto pretribulacionista, porque ya también hemos hablado del levantamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el levantamiento y el rapto pretribulacionista? Antes. Sí, entonces, así es. Entonces, lo que quiero transmitir es esto. Cuando vamos a la revelación de Yeshua, a lo que les envió como revelación a los discípulos y a Juan, a Yohanan, algunos hoy día lo están calificando al contrario, como fábula. Porque dicen, no, ¿cómo es eso de que el Mesías viene y todo lo que nosotros entendemos, ¿no? Que habla aquí, la tierra, la destrucción, el día como día del Señor y todo eso, ¿no? Creen que es fábula, ¿me entienden? O sea, lo ven al revés. Para mí es fábula el dispensacionalismo. Para ellos es la realidad. Ellos esperan eso. Y ven como fábula lo que dice Pedro. Entonces, pero aquí Pedro está diciendo, no, lo que les voy a decir no es fábula, no le estoy diciendo eso. Y luego sigue diciendo, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Su majestad. Y bueno, ya después habla de la famosa transfiguración, ¿se acuerdan? Que es a lo que voy, que cuando Kefas finalmente aquí dice, en el 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a decir Pedro es seguro. No es fábula, no es cuentos de hadas, no es un invento de Lahey, ni de John Darby, ni de los rabinos, ni de los jajamim, ni nada de eso. Está diciendo, les voy a hablar conociendo el poder y la segunda venida, no con cuentos, sino la realidad. Y no nos queda pues más que estar sujetos a lo dicho por Yeshua, a lo que él reveló a sus discípulos, sus emisarios también apóstoles,
y lo que Él reveló en Apocalipsis, ¿cierto? De ahí en más, Pedro dice, todo lo demás es fábula, todo lo demás es cuentos de hadas. Parece chistoso, ¿verdad? Pero Lo demás es falso. por decirlo, todo lo demás es falsa profecía. Así, hablando en el término que estamos hablando respecto al tema, todo lo demás es falsa profecía. Si alguien les viene con otras cosas, es falsa profecía. Y ya la clase pasada ya leímos capítulo 3, en donde viene a detalle todo lo que va a ocurrir cuando el Mesías regrese. Y bueno, ahí está. Y está Apocalipsis también para enseñarnos todo lo que ha ocurrido en esos 2000 años y todo lo que falta también por cumplirse antes del regreso del Mesías. Entonces, pues espero que haya sido un buen complemento. Lo que realmente tenemos que esperar, lo que realmente es verdadero, ¿verdad? Esas palabras de Kefas para mí son así, cuando yo las vi desde otro punto de vista, así me golpearon totalmente mis paradigmas, porque yo pensando en el dispensacionalismo y pensando en todo lo que me decían, o sea, fue como un golpe así de un mazo, así en mis paradigmas, mis moldes, pum, se rompieron. Y justamente en ese texto donde dice, no les estamos diciendo el poder y el regreso del Mesías como con fábulas, ¿verdad? O cuentos de hadas, sino lo que te voy a decir es como así como lo vimos en su majestad el día que se transfiguró, porque ellos ahí recibieron mucha revelación y todo el tiempo que estuvieron con él recibieron mucha revelación. ¿Por qué? Porque dice Juan al final de su carta, de su escrito, que muchas cosas que Yeshua dijo y que hizo no se escribieron. ¿Se acuerdan? Dice, si no hubiera tomos de la escritura. Ajá. Entonces imagínense todas las cosas que no dijeron respecto al futuro. Y que estamos velados, que nadie sabemos porque recibieron ellos y por alguna cosa o no las escribieron o sí las escribieron, pero los fariseos cuando borraron muchos libros los quemaron. Eso está en la historia. En el año 130 y tantos, el segundo siglo, en una gran persecución, quemaron muchos escritos de los apóstoles. Sí, obviamente, porque los calificaban como herejías. Y los que tenemos fueron los que fueron sobreviviendo. Ajá. Los de Qumran eran del Tanaj, en realidad, eran del Tanaj y de otros libros. Sí, y de otros libros místicos. Así que pues bueno, no hay de otra, realmente digo, para mí es muy claro. Finalmente queda la exposición para todos, para que saquen su propia conclusión y digan, no, pues a mí me convencen más los profetas de Moisés, pues adelante, ¿verdad? Cada quien es libre de poner su fe en quien quiera. Moisés y los profetas, muy bien. Yo en lo que dijo Yeshua y sus emisarios, yo estoy muy feliz y estoy muy tranquilo, ¿verdad? Esto no es para persuadir a alguien y decir tienes que creer esto y no, ahí está, es una simple una propuesta, ya que otros dicen que nosotros somos los falsos profetas y los lobos rapaces y todo eso, ¿verdad? Ya me dijeron diablo, ya saben todas esas cosas, pero aquí está nuestra propuesta. Y que finalmente los que nos escuchan, que comparen, que hagan la comparación, ¿verdad? Y digan realmente dónde está la profecía. ¿Quién es ese profeta que el Eterno había enviado? O habría de enviar, o ya envió. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? A la cual hay que estar atentos, ¿verdad? Ya de ahí en más, pues ya corre de cuenta de cada quien, la responsabilidad de cada quien, decidir. Y por ahora, pues ahí está este tema expuesto.